conmigo: Señor Jesús, estoy listo para recibir tu palabra. Enséñame, ayúdame a recibir esa sabiduría celestial. Tu palabra enseña que el principio de la sabiduría es tenerte temor. Dame ese temor, esa reverencia para recibir, para administrar, para ser un buen mayordomo. Abro mi mente, mi espíritu, mi corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo puedo yo recibir sabiduría del cielo? ¿Cómo yo puedo recibir las riquezas celestiales? Las riquezas que Dios preparó para nosotros aquí en la tierra. Así como hay varios tipos de riqueza, hoy quiero hablar acerca de la naturaleza del hombre. Porque si el hombre puede entender su naturaleza, podrá adquirir la sabiduría celestial. La palabra sabiduría, en el griego hay una palabra que es Sofía. Esta palabra Sofía significa ver las cosas como Dios las ve. Cuando hablamos de la sabiduría para poder tener mayordomía, para poder generar riquezas, es necesario ver las cosas como Dios las ve. Y para partir en una libertad financiera es importante entender mi género. Digan conmigo: entender mi género. Si usted está apuntando, el tema de hoy es la naturaleza del hombre. Génesis capítulo número 1, versículo 11 y 12. Vamos a leer varios versículos, y si no le da tiempo solamente apúntalo, por favor. Dice así Génesis 1, versículo 11 al 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Digan conmigo: que dé semilla. O sea, desde el origen ya estaba que toda hierba tenía que dar semilla. Incluso vemos en Jesucristo que no daba fruto en ciertos arbustos, tipos de árbol, y Jesús se molesta porque en el diseño original es que toda hierba dé fruto y dé semilla. Y dice la escritura: árbol de fruto que dé fruto según su, diga más fuerte, género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su, dígalo fuerte, su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su, digan conmigo, género. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 21 dice así: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su, dígalo más fuerte, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su, diga conmigo, según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganando según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es interesante que cada planta daba según su género. Los animales fueron multiplicados según su género. Todo lo que estaba en las aguas se multiplicaba según su género. Es interesante que cuando Dios, en el libro de Job, acompañen por favor, el libro de Job enseña, me voy a saltar tantito, capítulo 12, versículo 10 dice así: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Digan conmigo: género humano. Es interesante que el secreto para poder producir y multiplicar en la tierra, uno tiene que partir desde la naturaleza que Dios estableció. Es decir, que una persona para poder tener libertad financiera, una persona para poder sembrar, para poder fructificar, para poder multiplicar,
tiene que partir desde según su género. Hoy la sociedad se ha distorsionado tanto por la caída del hombre que está haciendo que ahora el género humano haya una distorsión. Están tratando de buscar, están tratando de corromper lo que es el sistema del diseño original, donde van a haber personas del mismo sexo que casándose y van a querer producir. Incluso la ciencia está buscando la manera para que el hombre sea alterado en su sistema. Si lo ha visto, si lo ha leído. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si puede atacar en la naturaleza del hombre, distorsionar la naturaleza del hombre, no va a poder producir según lo que Dios quería que el hombre produjera en la tierra. El secreto para poder producir y multiplicar en la tierra es partiendo desde la naturaleza del hombre. Digan conmigo, naturaleza del hombre. Es interesante, digan conmigo que yo fui creado por un propósito. La palabra propósito en el original significa la meta original. Cuando usted va a entender su propósito en la tierra, es conocer el corazón de Dios y saber para lo cual yo fui creado y estar aquí. ¿Por qué un hombre en la tierra no produce? Porque un hombre, por más que trabaja, no puede fructificar, mucho menos podrá multiplicar. Yo veo mucha gente aún dentro de la iglesia que su identidad, su naturaleza ha estado distorsionada. Y como ha estado distorsionada, ahí viene lo que es la falsa sabiduría, la sabiduría del hombre, la sabiduría de la carne, la sabiduría del mundo, porque no ha entendido su origen, su género. Y usted hoy va a aprender cuál es la naturaleza del hombre y cómo está construido. Porque cuando una persona no entiende su naturaleza, estará produciendo riquezas injustas, estará produciendo riquezas, díganme las que vimos, de vanidad, riquezas pasajeras, riquezas de transferencia. ¿Por qué? Porque el hombre no ha entendido el origen, su género, su naturaleza perfecta como Dios lo creó. ¿Voy bien? ¿O voy muy rápido? Bueno, si voy rápido después lo ve. En pocas palabras, no puedo entender el propósito del dinero sin antes conocer mi propósito personal. Hay mucha gente que se enfoca en cómo producir dinero, pero ha descuidado lo que Dios habló de él. La escritura habla y dice en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Mira, esta versión se la voy a leer. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. ¿Que declaro qué? Vuélvalo a decir, que declaro el fin. ¿Desde cuándo? Otra vez, declaro el fin desde el principio. Porque hay una ley importante de la creación. La ley de la creación tiene que ver que Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Es decir, que cuando Dios ya comenzó algo, Él ya lo terminó. Y cuando Dios ya terminó algo, ya lo comenzó. ¿Alguien está aquí? Y cuando uno entiende la naturaleza, por qué Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, hay un propósito. Y me encanta porque continúa diciendo: y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Proverbios 19:21, apúntelo por favor, dice así: la gente tiene muchas ideas, pero solo será realidad la decisión del Señor. Escuche esto. Nosotros, y ahora sí ya voy a entrar al tema. ¿Ya están listos? Una forma de descubrir nuestro propósito es a través de entender mi naturaleza. Es a través de entender mi naturaleza. Y para entender mi naturaleza, yo tengo que ir al origen. Iniciemos el origen, que es Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Digan conmigo: en toda la tierra.
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Paréntesis, no vaya a faltar, no sé qué domingo predico, ya falta como 2 semanas más o menos. Voy a hablar acerca del misterio del huerto del Edén. Y sé que les va a encantar esto, porque ¿cuántos aman la gracia de Dios? Pero bueno, ya cerramos paréntesis, para que no se le ocurra faltar. Y versículo 27 dice así: 1, 2, 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Digan conmigo, varón y hembra. Qué interesante. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Ahora léalo usted, 1, 2, 3. Y los bendijo Dios y les dijo: Dios puso al hombre en la tierra. Digan conmigo, en la tierra. Es interesante que dice la escritura: y creó el hombre y a la hembra, a la mujer. ¿Cómo va a crear? Bueno, ahorita le explico eso, mejor no me quiero adelantar. Hay 7 cosas, 6 derechos que tiene el ser humano. Y aquí está escrito: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, juzgarla, enseñorear y enseñorearse. Y apunte la 6ª: y disfrutar. Eso se lo voy a explicar en unos minutitos. Voy a describir el género humano. ¿Me ayudan por favor con la imagen? Pongan la pregunta: ¿qué es género? El género, cuando usted estudia género, el género tiene que ver con 3 partes que está construido algo. La palabra, la etimología te va a llevar a que son 3 formas, 3 personalidades que están juntas pero no están mezcladas. Tienen que aprender a uno a entender, como dice Pablo. Pablo entendía esto en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 versículo 24. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Se lo sabe o no? Para la venida, no hasta la venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a explicar cómo es que Dios creó al hombre, cómo Dios hizo al hombre y cómo Dios formó al hombre. El diseño original del hombre es que primero el Dios, digan conmigo, creó al hombre. Entonces el espíritu es una creación. Digan conmigo, creación. Cuando hablamos de género, estamos hablando la palabra viene de la palabra genos en hebreo, y esta palabra es genética. Cuando hablamos de género, hablamos de la clase, del linaje, de la familia, de la naturaleza. Tiene que ver con 3 partes bien relacionadas. En pocas palabras, es una forma, es un estilo, es una función, es un objetivo. Un dato curioso: recuerda la historia donde estaba Jesús con los discípulos y no pudieron sacar unos demonios, y llegan los discípulos y le dicen: es que este género no sale sino... Bueno, aunque algunos enfatizan ayuno y oración, en realidad es que habían 3 demonios mezclados en una persona. Y si usted se va a meter en liberación, esto le va a gustar. Hay demonios que se están manifestando, pero que no es el original. Están 2 o 3 detrás. Por eso la persona no puede liberarse. Pero es un tema para otro día. Dice la Biblia: este género no sale si no es con ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué la oración y el ayuno? Porque te ayuda a discernir quién es el que está realmente atrás de la persona. Vamos al diseño original otra vez. Y dice la escritura en Génesis capítulo número 1 versículo 27: y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Capítulo número 2 dice la Biblia que no había hombre que labrase la tierra. Y pareciera que la escritura tiene una discrepancia, porque en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y en el capítulo número 2 dice: y no había hombre que labrase la tierra. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 1 Dios estaba creando las cosas. La creación está ligada a lo espiritual, a lo que no es visible. Por eso en el capítulo número 2 después dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre fue, dice que sopló hálito de vida, y fue el hombre un ser.
Entonces capítulo número 1 lo creó. En el capítulo número 2 lo formó. Y fue el hombre un ser. ¿Voy bien? Me pongan la imagen, por favor. Cuando uno quiere hacer riquezas y tener una libertad financiera en la tierra, me ponen la imagen, por favor. Hay cosas que ya fueron creadas en lo eterno. Hay cosas que ya fueron diseñadas en lo eterno para que viniera a la tierra en formación. Por eso una persona que entiende su género, su naturaleza, sabe que primero tiene que entender la parte espiritual para después cosas las vas a recibir en la parte material. Es donde entra la fe, es donde entra la oración. Hay muchas personas, digan conmigo, creación, hechura y formación. Isaías capítulo 47 versículo 3. Apúntelo, por favor. Si estoy bien o me equivoqué. Lo leemos 1, 2, 3. Dígalo otra vez. ¿Para gloria de quién? ¿Qué fuimos? Creados. El espíritu es creación, el alma es hechura y el cuerpo es formación. Por eso cuando la Biblia en Salmos dice: mi embrión viene en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron ¿qué? Creadas, formadas. Léalo. Búsquelo. Hay cosas que están en lo eterno, están creados. Voy a sonar un poco materialista, pero de eso estamos hablando, de finanzas, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo que su bendición ya está en lo eterno. Su casa, su negocio, sus promesas, sus finanzas, su dinero. ¿Por qué? Porque Dios ya preparó dar una bendición a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo habla en Efesios y dice: desde antes de la función, dice que Dios nos bendijo con toda bendición celestial, espiritual. Iglesia, ¿sí están aquí? ¿Me ayudan a buscar el texto, por favor? Se fue mi esposa. Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice así: bendito habla en presente, pasado, futuro. Vamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Escuche, iglesia, a ver, yo no quiero hacerle bolas, por eso tiene que escuchar ese tema otra vez. Estoy diciendo que cuando un hombre entiende su naturaleza, entiende su género, podrá entrar en la dimensión espiritual para poder reclamar todo lo que Dios le ha otorgado desde antes de la fundación. Por eso una iglesia carnal va a generar riquezas carnales. Una persona mundana va a generar sabiduría mundana, riquezas mundanas. Pero la iglesia que entiende que su primera posición es espiritual, ella va a poder descargar los diseños, el origen, la bendición que Dios había determinado para usted, y de esa manera poder recibir las riquezas espirituales y celestiales. Aplauda, aplauda. Este tema lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte, en la que estoy explicando, es género. Póngame la imagen, por favor. Género, digan conmigo género. Estamos en esta parte, género. Y ya le expliqué que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es creación, el alma es hechura y el cuerpo es formación. Ok, le voy a enseñar de manera básica y primaria
¿cómo puede ser un ser espiritual? Cada uno de, me ponen la imagen de los tres cuerpos, por favor. Cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir partiendo desde la creación, espíritu, aterrizarlo, bajarlo al alma y ejecutarlo en el cuerpo. Muchos cristianos no alcanzan la riqueza, la plenitud de la riqueza, de la libertad financiera, porque quieren partir desde aquí y después quieren decirle a Dios: ¿me ayudas? Me equivoqué. O hay algunos que son más cristianos que otros y quieren partir de aquí sus emociones, su sentimiento, sus propios sueños, sus anhelos, y después lo llevan acá, y cuando le está dando fruto pueden estar infiltradas riquezas que ya vieron en la semana antepasada. Y cuando esto mismo le genera un problema, si uno quiere generar una libertad financiera, no tiene que partir desde el alma. Tiene que partir de lo que Dios ha preparado para usted desde antes de la fundación. En pocas palabras, el propósito para el cual fuiste creado. ¿Es too much o estamos bien? Too much, estoy aprendiendo. ¿Estoy bien, no? ¿O estamos muy? La Biblia habla en Lucas capítulo número 4. Dice la escritura que se levantó Jesús. Dice que estaba en la sinagoga y dice que se levantó y como, vamos a leerlo mejor porque si no, Lucas, lo leemos 1, 2, 3. Vino a Nazaret, donde se había, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora sí, póngame la imagen. No es lo mismo hacer las cosas para lo cual fuiste criado que para lo cual fuiste creado. Presta atención. No es lo mismo hacer algo en la tierra para lo cual fuiste criado que para lo cual fuiste creado. En lo creado es lo eterno, lo que Dios preparó para ti. Lo criado es lo que hicieron tus padres. La formación es la que algunos, lo voy a poner de esta forma, escogieron carreras, cosas que te formaron en tu parte profesional. Pero si tú quieres tener riquezas duraderas, riquezas del cielo, es que primero tienes que entender para lo cual fuiste creado, y de ahí tomar decisiones para lo cual fuiste criado, y de ahí tienes que ver la parte de ejecutar lo que Dios depositó en tu espíritu. Bien, avanzamos un pasito más. Ya ni sé dónde estoy. Bueno, vamos aquí. Le voy a explicar cómo puede usted entender la voz de Dios desde aquí. ¿Está listo? Apunte esto. El espíritu del hombre percibe y discierne. Digan conmigo: percibir y discernir. Cuando el espíritu percibe y discierne, produce entendimiento. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo número 2 versículo 14 al 16 y dice así. Lo leemos 1, 2, 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo le decía a mi esposa, impresionante, no nos pusimos de acuerdo en lo que estabas compartiendo en la academia, que tenía que ver con madurez, con sentidos espirituales. Si usted tiene que aprender a percibir y discernir, eso es desde el espíritu, no es del alma ni del cuerpo. Ahorita le voy a explicar cómo funcionan estos dos. Porque cuando una persona percibe y discierne correctamente, podrá entender. Digan conmigo: entender. ¿Qué es entendimiento? Entendimiento es la comprensión de la verdad. Entendimiento es comprender la escritura, comprender la verdad.
y cuáles son las consecuencias de cada principio que usted ejecuta. Por eso un hombre natural, carnal, mundano, sabiduría carnal y mundano, cuando le dicen que diezme, no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Cómo crees que voy a dar primicia? No, hombre. ¿Cómo crees que voy a dar diezmo, ofrendas? ¿Cómo crees que me voy a despojar de mi negocio? Porque las cosas no le está percibiendo ni discerniendo, mucho menos lo va a entender. ¿Sabe qué pasa? Vamos con el alma. Porque el alma, ponga alma y ponga mente. Estos dos solamente se los voy a explicar, porque sí son 9, pero nada más 3 lo voy a dejar. En el alma tiene que ver. ¿Está listo? El alma observa. Pero observa para poder producir, para intimar, conocer a alguien. Hay gente que hace negocios desde el alma, no desde el espíritu. Me cayó bien, porque hubo un sueño, hubo una meta que te unió a la persona. Tenías el mismo sentimiento, mas muchos no se dieron cuenta que iba a ser el socio de perdición en su vida, que le iba a robar. El alma tiene que ver con conocer de la parte emocional. Quiero inquirir contigo emocionalmente. Va el alma, va ahora la mente. Apunte la mente. La mente, su función es mirar, no es observar, es ver. Mire esto. ¿Y sabes lo que produce? Aprendizaje o interpretación. Se lo voy a poner de manera práctica. Hay cosas que se reciben en el espíritu y después se tienen que interpretar. El problema es que hay muchos cristianos que quieren hacer negocios de acuerdo a lo que vio, de acuerdo a lo que interpretó y de acuerdo a lo que aprendió. Por eso hay cosas que en la mente natural no puede recibir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se perciben y se disciernen y por eso se entienden. Hay mucha gente, eso le pasó a Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo te amo. Estaban todos los discípulos y Jesús le dijo: les voy a lavar los pies. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, a mí ¿cómo que me vas a lavar los pies? Y le dice Jesús: Pedro, lo que hago yo ahora tú no lo entiendes, pero después lo entenderás. Entendía, ahí reaccionó Pedro y dijo: ya entendí, me está hablando de un ámbito espiritual, no en un ámbito emocional. Hay cosas que por la fe las vas a recibir, por la parte espiritual las vas a percibir, discernir, las vas a entender, y después tienes que quizá interpretar, actuar por fe en los principios de Dios. Cuando estés sentado con un próximo socio, un inversionista, tú tienes que hacer esto. Estás en la mesa. ¿Ya les dije que es percibir y discernir? No, ¿verdad? Ok, percibir, apunte. Es aprender por medio de los sentidos espirituales. ¿Cuántos sentidos espirituales hay? 5. Es un tema para otro día, no quiero embolarlos. Me encanta, ahí te va. ¿Sabes qué significa percibir en etimología? Agárrese. Estar consciente todo el tiempo. ¿Sabes lo que hace la brujería? Cuando te están embrujando, te nublan. Tus sentidos los extravían, tus sentidos los turban. Cuando una persona no ora, cuando una persona no se libera, cuando una persona no está con Dios, Señor, si hubo un mal, si hubo una hechicería, una palabra, no te hace estar en sí, estás fuera de sí, o no estás consciente. Y son personas que tienen letargo. Oye, pero no te das cuenta que te quiere robar. ¿Cómo? Oye, pero no te das cuenta que lo que está buscando es robarte el negocio, robarte el trabajo, robarte el socio, robarte el cliente. Porque la persona está partiendo desde su emoción. Pero me cayó bien, habló bonito, se expresó bien. Wow, sabe mucho de números, sabe mucho de finanzas, pero no sabes que lo que está operando detrás de esa persona es que necesitas discernir en asuntos espirituales, estar consciente que vas a recibir olores, huele a brujería, huele a inmoralidad sexual. ¿Qué significa esto? Lo en tu espíritu lo vas a recibir una impresión.
Hay cosas que no los vas a poder ver. En una ocasión me tocó a mi hermano y a mí a confrontar a una persona que no teníamos evidencia, no teníamos materialidad para poder acusar a esa persona que estaba haciendo las cosas muy mal. Pero cuando hablo con mi hermano, nos sentamos y me dijo, esa persona, hay algo que no puedo, no lo puedo recibir. O sea, no puedo entablar. Le digo, yo tampoco, no lo soporto. En serio, pasó al lado de mí y yo dije, ¿qué es? Mi espíritu me estaba hablando. Presta atención. No lo veas. Percibe, discierne. ¿Sabes lo que significa discernir? Es separar con el fin de examinar. Por eso la Biblia habla en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es como espada de dos filos que separa, que divide el espíritu y el alma y discierne las intenciones y los motivos del corazón. Si usted quiere tener más discernimiento, por eso estudie la palabra, viva la palabra, examine la palabra, coma la Biblia. Porque la Biblia automáticamente hay algo que lo está calibrando. No. Algo que está diciendo, lo que dijo no fue correcto. Porque la Biblia dice tal. Llegó una persona y me dijo, pastor, ¿les cuento el chisme o no? Bueno. Me dice, pastor, tengo mucha responsabilidad porque llegó un profeta y me dijo, por tu culpa no se ha manifestado la gloria de Dios en ese lugar. Por tu culpa es que estás atrasando lo que es esta carga. Por tu culpa esta carga no se ha podido manifestar en tu iglesia. Y porque no ha venido el Espíritu Santo sobre la iglesia, porque no has podido ponerte en pie y serte responsable con lo que Dios te dio. ¿Suena bonito, sí o no? ¿Suena bonito, sí o no? Pero mi Biblia dice que las cargas no las llevo yo, las lleva Cristo. Y cuando uno entiende esas pequeñas cosas grises que parecen que sí es cierto, es por mi culpa, le digo, pues ¿quién eres tú? La cuarta persona de la Trinidad. A ver, o sea, enséñame. Y le dije, no, esa profecía no viene de Dios, porque te está poniendo culpa, una responsabilidad que ni siquiera tú eres ni pastor, ni ministro, ni sacerdote, ni ordenado, ni nada. Porque se van destapando por niveles, cosas progresivas. Ya no les gustó, ¿verdad? Discernir es eso, separar para examinar. Sigue aquí o ya se durmió. Estamos en la clínica espiritual. Perdón, en la clínica. Bueno, dice mi hermano Peter que así se siente. ¿Así se siente? Vamos a darle leche entonces. Apunte el alma. Proverbios 24:12 para que tenga base. Dice así: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y mira esto: el que mira por tu alma, él lo conocerá. Conocer. Y dará al hombre según sus obras. Regresamos a la imagen, por favor. Aunque pareciera esto muy sencillo y práctico, muchos violan esto. Aunque pareciera muy práctico y sencillo, sí, soy espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dile que está a tu lado, que se note. Que se note que eres espiritual. Que cuando llegas a una casa dices, aquí apesta muerto. No lo digas, pero en tu espíritu sabes. Esto es algo que se ejercita. Como dice Hebreos capítulo número 5 versículo 14, 13-14, dice que el discernimiento del bien, dice, aquellos que en sus sentidos espirituales han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso se ejercita. Mire, tuve una reunión con algunos pastores hace tiempo atrás. Y esta persona, líder y pastor, me dijo, yo le dije a mi esposa
que por qué te mintió. A un profeta nunca se le miente. A nadie se le miente para empezar a ser profeta. ¿Estás de acuerdo? Pero se refería quizá al ministerio. Hay lugares, hermanos, esto no es para meterle miedo ni temor, son ejemplos prácticos. Hay cosas que Dios te habla antes de que llegues a esa reunión. Hay cosas que Dios te revela antes de agarrar y estrechar la mano para ser un socio. Hay cosas que Dios te revela antes. Nos ha pasado que Dios nos habla desde antes. Miren, a veces llego a una iglesia y digo, voy a predicar este tema, quiero predicar de esto, por acá el otro. Y cuando llego al lugar, el Espíritu Santo, pum, vas a hablar de esto. Y yo, su mecha. Y como si Dios me dijera, ¿por qué no me preguntas desde antes? ¿Verdad? Claro. A veces hacemos negocios y después consultamos. Oye, pero ¿por qué a algunos les da muy bien? Sí, pero ahora sí ponen qué categoría está de las riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas permanentes? Estas vienen de aquí, no de aquí, ni de ahí. El espíritu es creado, el alma es hecha y el cuerpo es formado. Vamos a profundizar un poco más. Cuando la Biblia habla en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, recuerdan que leímos que dice, y creó a la hembra, a la mujer. Ya lo había creado, ya estaba destinado. Pero el Dios no creó a la mujer. ¿Lo puso así como al hombre o no? ¿Al mismo tiempo? No. ¿Qué fue lo que hizo? Lo creó y le dio la orden que él iba a cargar. ¿Cuál era número 1? Fructifica, multiplica, júzguenla, enseñoreen. Y la última, ¿cuál era? Y disfruten. Después le dice, ok, ya le di lo que está en él. Es como, ¿cómo le explico? Como si usted tiene un chip RAM, una memoria RAM que está aquí, que eso se le llama conciencia. Lo depositó Dios. Por eso cuando usted ora, Padre, te pido que me des el pan de cada día. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes lo que hace Dios? Dios te lo revela o te da un trabajo. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le puso, ahora labra la tierra, ponle nombre a los animales. Y empieza perro, perra, gato, gata, caballo, yegua. Pongan ejemplos. Y en ese momento, cuando comenzó a enseñorearse sobre los animales, ¿alguien está aquí? Cuando ejerció dominio. ¿Sabes qué es ejercer dominio? Ponerte sobre alguien. Cuando el hombre comenzó a ejercer dominio de lo que Dios había hablado a él, en ese momento dice que cuando dio animal, el animal dijo varón y dice la Biblia, ayúdenme a buscar el texto por favor, Génesis capítulo número 2, y dice, y se dio cuenta que el hombre estaba solo y Dios lo hizo caer en un sueño profundo, y en ese sueño profundo sacó de su costilla a la mujer. Ojo, cuando tú inicias aquí, Dios pone las puertas, te pone el trabajo para que entres aquí y que te des cuenta de lo que realmente tú necesitas. Y después Dios te lo entrega. Génesis 2, 1, 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Génesis 2, vamos a leerlo, 1, 2, 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué dice? Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que habría hecho en la creación. Vámonos al 4 y 5. Estos son los del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Dios hizo la tierra y los cielos. Y mira estos 5. Y toda planta del campo antes. Dígalo más fuerte. Que fuese. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces Dios se había creado ya antes de que fuese en la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que... Es lo que le estoy diciendo, las cosas espirituales ya están preparadas. Los cielos están cargados para su sobreabundancia. Y lo único que busca Dios es un hombre con entendimiento, que primero tiene que conectarse con el cielo a través de la fe, a través de la oración, para poder bajarlo al alma, planificarlo y poder ejecutarlo con el cuerpo. Cuando uno entiende la naturaleza, el género del hombre, es que primero parte del espíritu, porque hay cosas que Dios ya preparó de antemano para que esas cosas que fueron creadas para ti fueron hechas y fueron formadas. Si usted quiere vivir una libertad financiera, tiene que partir de su naturaleza, lo que Dios estableció para usted. No se deje llevar ni engañar por las riquezas falsas, las riquezas injustas. Mire, por eso una persona que hace negociaciones desde el alma o desde la carne es una persona que te va a traicionar. Una persona que, mira, ponla aquí, quítala aquí, por acá y lo otro, y va a comenzar a hacer riquezas que no son del cielo. Y mire esto. Y si lo hizo así por cosas injustas, se le va a ir así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso no has conocido gente que tuvo tanto dinero y de repente se quedó sin nada? ¿Cómo es posible? Claro, vea su origen, cómo las construyó. Le pongo un ejemplo duro. Si tú me das esto, yo te doy esto. ¿Por qué no mejor hiciste la pregunta correcta? ¿Esto que quiero hacer viene de ti? ¿Esto que quiero hacer estaba preparado para mí? Porque hay negocios que, aunque parecieran que son buenos, sencillamente son caminos de perdición. Termino con esto. En la naturaleza del hombre hay 6 derechos. Número 1, fructificar. ¿Qué es fructificar? La palabra fructificar en el hebreo, esa palabra es para, con acento en la segunda A, para. Esta palabra para significa aprender a producir. Dios creó. ¿Vamos bien? ¿No se está aburriendo? Digan conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Ok, estamos en la parte de género, ¿se acuerdan? Ya terminamos. Vamos a la parte ahora, la que sigue. ¿Cuál es la lámina que sigue? No, la lámina que tiene producción. Está género y después de género sigue la otra imagen. Era autoridad, dominio, no me acuerdo. Dominio. ¿Seguran que era esa imagen? ¿Sí era esa imagen? ¿Dominio? Ok, vamos a la parte de dominio. En la naturaleza del hombre, en su género, hay que entender que somos creación, somos hechura y somos formación. El espíritu discierne y percibe. En el alma conoce para intimidar. La mente interpreta. Y en el cuerpo, vamos a decir que es lo que ejecuta, lo que te hace tangible a lo material, lo que te conecta con lo material. Vamos a la parte de dominio. En esa parte de dominio iniciamos fructificar. Esta palabra, cuando Dios le dice al hombre, ahora vas a fructificar, le está diciendo, tienes que aprender a producir. ¿Sabes por qué tienes que aprender a producir? Mírenme aquí, pregúntame por qué. Porque todo lo que el hombre tenía en el huerto del Edén lo hizo Dios, no lo hizo él. Dios sembró, Dios cultivó, lo puso, lo creó, lo hizo. Y cuando le dijo fructifica, le estaba diciendo, observa, aprende a producir, porque está en tu ADN. Hay mucha gente que sabe producir dinero.
esto y hace dinero rápido, pero lo pierde rápido. Hay gente que tiene habilidad para poder generar recursos, porque su ADN está fructificar. Cuando estamos hablando de que usted tiene que aprender a producir, es que tiene que prepararse. Por eso está usted aquí. Tiene que tomar cursos, tiene que leer la Biblia, qué es lo que Dios piensa acerca del dinero, no desde la postura de interpretación, sino lo que en lo eterno estaba escrito. Si usted, por favor, si usted se lleva eso en su corazón, se lo hemos dicho, requete dicho, se lo hemos escrito, mire, se lo hemos memorízate la Biblia, todo lo que hemos dicho. Usted tiene que entender que es una orden divina. Fructifica, ponte las pilas para aprender a producir, porque lo primero que hace la Biblia es forjar tu mentalidad. Si tú quieres una libertad financiera, y si tú quieres adquirir los millones, los cientos millones de dólares, lo que tú quieras, eso que está aquí en ti, necesitas entrar al manual del Creador. Tu manual es la Biblia. Es como si compraras una televisión, tienes que leer el manual. Compraras un aparato, no sé lo que quieras, tienes que ir al manual porque es el fabricante. La Biblia es tu manual que el fabricante te dijo, léela. Por eso cuando uno estudia la escritura para aprender a hacer finanzas conforme al cielo, conforme a la parte espiritual, usted está estudiando. Ya entendí. Entonces a Dios no le gustan las balanzas injustas. Con razón. Con razón le robé a Dios el diezmo. Con razón hice esto. ¿Por qué? Porque aprender a fructificar tiene que ver con aprender a hacer la obra, aprender a producir. En pocas palabras, otra definición es acciones de buenas obras. Hay cosas que tú haces que dentro de ti sabes que están mal. Es tu espíritu agitándote diciendo, hey, discierne, separa, ¿qué dice la Biblia? Cuando sientas incomodidad, ¿sabes? Mira, escúchate, lo voy a decir en serio. Todo hombre en la tierra tiene espíritu. Mírenme aquí. Y como todo hombre tiene espíritu que busca algo con conectarse a un ambiente espiritual, yoga, reiki, dígame, espiritualismo, espiritismo, porque su espíritu está pidiendo, necesito diseños espirituales. Por eso los mundanos son personas que pueden discernir y percibir. No voy a hacer negocio con él, aun cuando no tienen a Cristo, porque han sabido conectar con su espíritu. Lo tienen ejercitado. No, este me huele a rata. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? No lo sé, no te lo puedo explicar, pero me huele a rata. ¿Qué más usted y yo que tenemos al Espíritu Santo? Pues es que sí, amén, amén. No porque me invite a mí un pastor a predicar en su iglesia, a todos voy a aceptar. Hoy le dije a Isamar, que Isamar lleva mi agenda, le dije a este pastor, no tengo paz, no, pero que te van a pagar esto, te van a pagar lo otro, no siento, ya oré, Dios no me ha respondido, no voy a ir. Aunque sea pastor, aunque sea querubín, o no es mi tiempo para ir con ellos, o hay una onda ahí que no puedo contaminarme, no lo sé, después lo voy a entender. Digan conmigo, aprende a producir. Número 2, ¿cuál era? Díganlo más fuerte, ayúdenme a predicar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La palabra multiplicar, esa palabra en hebreo es rabá, así, con doble, con acento en la segunda, rabá. Esta palabra rabá significa aprender a aumentar. No es lo mismo producir que aumentar. Hay gente que sabe hacer dinero de manera muy, muy rápida, y dinero bueno, no hablamos del injusto, pero no sabe cómo aumentar. Dan mucho. Me encanta porque esa palabra multiplicar significa, otra definición, amontonar. Otra definición dice dar demasiado. ¡Wow! ¿Alguien entendió? A ver, se lo voy a explicar. Muchos saben producir, pero pocos saben aumentar. Y la única forma para poder multiplicar y aumentar es dar demasiado.
Por eso todo aquel que se niega a sembrar, porque recuerden que el diseño, yo sembré por ti, Adán, tú no sembraste. Donde entra lo que dice la Biblia, la ley de la siembra y la cosecha. El que da abundante va a cosechar abundante. El que dé escasamente, escasamente. Por eso una persona tiene mucho para producir, pero muy pocos tienen para aumentar y después dar demasiado, porque así lo estipuló Dios desde el inicio. A la medida que tú das, es la medida que tú recibes. No habrá multiplicación sin antes amontonar para después volver a sembrar, en pocas palabras. Hay gente que sabe producir pero no sabe mantener y reinvertirlo, porque para reinvertir uno tiene que saber y discernir en qué tierra es fértil y qué tierra no es fértil. Bueno, vamos más rápido que se me fue el tiempo. Número 1, fructificar. Número 2, multiplicar. Número 3, no, llenen la tierra. ¿Qué significa llenen la tierra? Esta palabra llenen, sí, en hebreo es malé, con acento en la E, malé. Esta palabra malé, miren lo que significa: abastecer, cumplir, consagrar, armar. Algunos teólogos dicen que llenar la tierra, obviamente uno le entiende que tiene que dar hijos, porque recuerden que en el origen solamente eran ellos dos. Y Dios dijo: van a fructificar, van a multiplicar y van a tener muchos hijos. Y yo le preguntaba a Dios, en serio, le decía a Dios, a ver, o sea, obviamente era para dar a luz, para llenar la tierra, pero ¿qué tiene que ver con abastecer, cumplir, consagrar y armar? Y eso venía a mi corazón. Tienen que dar a luz hijos consagrados para cumplir con el propósito original. No llenen la tierra de hijos sin propósito. Enséñales que tus hijos tienen que tener un propósito eterno. Que no solamente calienten una silla, sino que tus hijos sepan producir, sepan multiplicar, sepan enseñorear. No traigas hijos sin propósito. Llena la tierra, está diciendo: conságramelos. Por eso Jesús pudo cumplir el propósito para lo cual fue creado. ¿Por qué? Porque dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y comenzó a leer como tenía por costumbre. Es decir, que los padres, José y María, ellos lo criaron a Jesús con características, con carácter, para poder cumplir su propósito eterno. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? Según Lucas capítulo 2, dice la escritura que estaba en el templo, porque si tenía costumbre es porque los papás lo llevaban cada año que se hacían las fiestas. Padres, lo digo con amor, lo digo como su pastor. De verdad tiene que tener empeño que sus hijos amen la presencia de Dios. Yo le decía a mi esposa antier o ayer, no me acuerdo, le decía, si algo me transmitieron mis papás, le digo, me puedo jactar, es de amar su presencia. Yo veía a mi papá todos los días orando, a mi mamá, a mi papá orando todos los días, ayunaban. Yo veía cuando ponían música, porque estábamos en el carro y en Spotify me puso una canción que va así, del álbum de Marcos Witt, donde eran como bolerito. ¿Te acuerdas? Y yo le dije, esa canción me transportó cuando una vez yo estaba en el cuarto. Nuestra casa era de dos recámaras. La casa era muy chica. Yo me acuerdo que me meto al cuarto de mi mamá. Yo veo a mi mamá arrodillada, llorando, clamando a Dios con una canción de Marcos Witt. Y me remontó esa imagen. Una camita, tenía su lámpara, tenía sus libros, tenía su Biblia. Y cuando yo la vi me generó tanto impacto. Yo tenía, no sé, ni 10 años. Y me di cuenta que yo tenía que ser ese mismo modelo. Tenía que estar arrodillado, estar en su presencia, amar su presencia. Papás, tienen que tener hijos de propósito. Tienen que criar hijos con propósito. Tienen que criar hijos con base a lo que Dios le habló de su hijo. Nunca voy a olvidar que mis padres lo levantaban y decían, hijo, tú serás un gran músico, vas a escribir canciones, Peter, serás un gran pastor. Y comenzaban a profetizarnos, porque Dios, ahora lo entiendo, ya había puesto en mis padres el propósito para lo cual fuimos creados. Aunque el hijo se quiera ir, aunque sea rebelde, usted tiene que orar por ellos. No te vas a escapar. Eres un pastor, eres un profeta, eres bendito. Por más que quiera entrar en rebeldía, si está en rebeldía, usted tiene
que llenar la tierra con hijos de propósito. Que te vean, papás. No que te vean que te estás quejando de la iglesia. Nunca vimos a mis papás estar hablando temas de discusión de la iglesia. Se quedaban callados. Cuando mi papá quería decir a mi mamá, Pedro, mire, me acuerdo. Cuando yo cometí una imprudencia, mi mamá le agarraba la pierna a mi papá. Pedro, pero es que Betty, después lo hablamos. O viceversa, mi mamá chillando, es que la hermanita tal. Y mi papá, Betty. Y nosotros muy niños, ¿no? Pero éramos bien chismosos. Si vas a tener muchos hijos, hazte responsable que sean hijos de propósito, consagrados, que tengan armas espirituales para poder pelear aquí en la tierra. Número 4. Júzguenla. Esta palabra en la etimología, en la raíz, significa dominar o someter a alguien. Juzgar significa tener autoridad, dar dirección y tener facultades de hacer algo. Me encanta esa definición. Juzgarla significa tener responsabilidad del territorio que Dios te asignó. Por eso cuando Dios le da al hombre, Jimmy, ya quiero decirle lo que voy a predicar en 2 domingos. Mira así. Ay, Dios mío, ¿por qué Dios puso al hombre en el huerto del Edén? Hazte responsable, le estaba diciendo, del territorio que yo te asigné. Gracias. Júzguenla. Siguiente palabra, enseñoréate. Esa palabra enseñorear viene de la palabra hebrea radá, con acento en la doble A, radá. Esta palabra radá significa dominio, significa estar a cargo. Yo tengo una teoría. Es una teoría, no es una doctrina. Aquí falló el hombre, porque le dijo, vas a estar a cargo de tu mujer. ¿Se acuerdan? Y la Biblia también enseña que labrar la tierra es importante. Escuche esto. Pero también la Biblia enseña que el que no hiciese vallado se le meterá la serpiente. ¿Lo ha leído? Entonces la serpiente no estaba en el huerto. Tenía que haber cercado el huerto del Edén. No hizo su tarea con responsabilidad. El lugar que le había asignado se le filtró la serpiente y así pudo seducir y hechizar, como dice 2 de Corintios. Y la serpiente, que era más astuta, dice, extravió los sentidos de Eva. Yo como hombre soy responsable de que mi esposa esté dentro del huerto y que no se meta otra víbora, ya sea demonio, brujería o una persona, porque yo soy responsable y mi esposa es responsable también. Si mi esposa yo la veo mal, yo dije, ¿dónde no he puesto vallado? Y tengo que volver a regresar. Y hay cosas que yo no le pregunto a ella, y ella es testigo. Hay cosas que primero yo voy con Dios y digo, revélame por qué mi esposa está así. Y hay momentos donde me dijo, has sido áspero con ella. Y yo, ay, te pregunté de ella, no de mí. No me gustó eso. En serio. Y Dios me dice, ve y pídele perdón. Y yo, ¿no que éramos amigos? ¿Estás de su lado o de mi lado? Y ya tengo que ir con la cola entre las patas. Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que eres hermosa. Perdóname. ¿Perdón de qué? Eso es juzgar, enseñorearte, hacerte responsable de las personas que te asignó, de los negocios.
Cuando Dios te dijo y le dijo al hombre, te vas a enseñorear, escúchame, unos primero tienen que partir cuál es el territorio que Dios te asignó para que fructificases, multipliques, llenes, juzgues y te enseñorees. Tienes que ser responsable. Te dio un negocio. Si hiciste las cosas chuecas, enderézate. ¿Me perdonas, Dios? No lo sabía, ayúdame. Ok, vas a restituir, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. Pero algunos tienen muchas culebras en su negocio. Y por enseñorear, aparte de dominio, vino otra definición que es poder. No es lo mismo autoridad que poder. La autoridad tiene que ver con una responsabilidad y el poder tiene que ver con una habilidad. Hay gente que tiene un cargo de autoridad pero no sabe ejecutar la autoridad. Tienes que tener la habilidad para poder hacerlo, llevar a cabo. La autoridad te da las facultades, el poder es para ejercerlas. La autoridad es la legitimidad, pero el poder es el derecho sobre la legitimidad. Es un tema para otro día. Y por último, disfruten. ¿Dónde me baso para que disfruten? Génesis 1:29. Lo leemos todos juntos, por favor. 1, 2, 3. He aquí, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla. Dile que está a tu lado, para que comas, para que disfrutes. Mire, cuando Dios lo bendiga tanto a usted este año, no se sienta mal de agarrar un pan y comerlo bien. Ya no coma de las migajas. Si le gustó una ropita, cómpresela, y que no sea de la Paquita. ¿Alguien está aquí? Porque Dios puso al hombre para que disfrutase en el huerto del Edén. Porque comer significa que ya trabajaste, ya produjiste, ya elaboraste. Y dice Dios, mi hijo, come. No, tampoco no sea de vanidad. No, que disfrutes. Qué padre se siente que le pagues unas buenas vacaciones a tus hijos. No tengo hijos, pero me imagino que se siente padrísimo. Termino con esto. ¿Me regalan 3 minutos? El cierre. En tu naturaleza está tu posición, tu autoridad, tu poder, tu multiplicación, tu prosperidad y tu identidad. Mírame aquí. ¿Me apoyas con la imagen, Salma? ¿La hiciste? La última frase que te mandé. ¿Sí? Ok. Mientras hacía este tema, vino esto a mi corazón escribirlo y lo subí a redes sociales. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. No aceptará su identidad. Quien no acepta su identidad no recibirá su posición. Quien no recibe su posición no tendrá su promoción. Ahora entendí por qué Satanás fue a tentar a Jesucristo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lo primero que fue, enséñame tu poder, enséñame tu autoridad. No, le enseñó, quería asegurarse Satanás si realmente Jesús sabía lo que valía, si realmente Jesús sabía quién era y el propósito por el cual estaba en la tierra. Por eso Jesucristo, las 3 tentaciones: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, escúchame, por eso Jesucristo tenía bien presente la palabra, tenía discernimiento.
podía percibir. Estaba lleno de identidad. Lo que vengo a decirle a ustedes, para algunos le va a parecer herejía, pero a mí no me importa. Escúcheme esto: en su ADN tiene ese ADN natural divino de Jesucristo, porque esa imagen y semejanza no es que sea Dios usted, pero carga algo de divinidad. Por eso Jesucristo mismo le dijo a los discípulos: les dio potestad de echar fuera demonios, les dio potestad de echar serpientes y escorpiones, les dio potestad de atar y desatar. ¿Sabes por qué hay muchos teólogos que van en contra de esto? Porque no se les ha revelado su naturaleza divina, que lo divino, que lo celestial carga en sus venas a través de Jesucristo, a través de su gracia, cuando vino a reconciliarnos con Cristo, a través de Cristo con el Padre celestial. Si tú entiendes la naturaleza, entiendes identidad. Si entiendes identidad, vas a tener tu posición. Si quien no recibe su posición, no va a recibir su promoción. Por eso hay una iglesia que está entendiendo que la sobreabundancia no solamente parte de su cuerpo ni de su alma, sino que hay algo, que hay un tesoro eterno reservado para todos aquellos que pelean, que oran, que trabajan, que disciernen, que perciben las cosas espirituales para poder llevarlo aquí en la tierra y que se materialice. Mientras el pastor Peter estaba compartiendo, se me venía a la mente lo que había pasado con el rey David. Escúcheme, la Biblia habla que el rey David era un hombre que amaba tanto la intimidad, un hombre que se le reveló y está escrito en los salmos. Dijo: tú no buscas sacrificios de animales, tú buscas un corazón contrito y humillado. Esto me recordó que también Jesús en unos salmos 20 y tantos dice: muéstrame tus caminos, guíame en tus sendas. Y más adelante David hace una declaración y dice: solamente a los íntimos hará conocer su pacto. Y yo, mientras estaba escuchando al pastor Peter, me vino a mi corazón esto: Dios, entonces David ya sabía que iba a terminar reinando. Entonces le revelaste a David que iba a ser rey de Israel. Entonces le revelaste a David que era conforme al corazón. Mira, algunos teólogos dicen que David tenía 15, 17 años cuando lo ungieron como rey. Él entendía su posición, entendía su identidad. No importa que sus hermanos estaban sentados a la mesa con el profeta Samuel: yo sigo cuidando borregos, apestando a popó. No importa, yo sé lo que Dios determinó en mi corazón, sé en quién soy, a dónde voy a llegar, porque yo soy el escogido. Yo le preguntaba a Dios: entonces, uno de los secretos es que a David se le fue revelado las cosas de pacto en la intimidad. Lo curioso es que pasaron aproximadamente 15 años. Él tuvo 30 años cuando lo ungieron como rey de Judá. Escúchame, aun cuando él sabía que iba a ser rey, pasó por un proceso. No perdió el piso. David no perdió el piso. Cuando lo ungieron, siguió siendo cuidador de ovejas. Después entró al palacio, siguió honrando a su padre. Recuerda que cuando llegó Goliat, él llevaba los quesos y los panes. Seguía siendo siervo, porque alguien que camina con identidad sabe dónde va a terminar en posición. Lo que hizo Dios con el hombre en el origen fue ponerlo en un ambiente donde pudiera gobernar la tierra. La naturaleza del hombre es ganar primero la batalla espiritual, que se le revelen los diseños espirituales. Se gobierna desde la atmósfera del Edén. ¿Qué significa Edén? Edén significa atmósfera, presencia, lugar de paz. Por eso una persona, antes que gane la guerra, hablando en su cuerpo y en su alma, ya la ganó espiritualmente. Las luchas y las guerras se ganan primero en lo espiritual y después se ejecutan y se ganan en lo natural. Si usted quiere ganar la sobreabundancia, necesita tener un corazón entregado en la presencia de Dios y decir: tú dime a mí cómo quieres la estrategia, cómo quieres el gobierno, enséñame y muéstrame. Por eso David se iba a levantar su altar, su templo, porque era el corazón correcto. Si la iglesia entiende que usted tiene que partir desde su naturaleza, dejará de estar teniendo miedo, temores, inseguridades, celos, frustraciones, porque lo que Dios dijo, así será. Aunque tardar en sus promesas, Él las va a cumplir. Y debe haber una persona que ya se le fue revelado lo eterno. Alguien que no tiene identidad. Cuando llega un profeta y te da profecías,
Algunos se pierden porque no tenían la sustancia de la identidad. Pierden el piso. ¿Viste? Soy el próximo, la próxima persona de la Trinidad. ¿Viste? Como que no he entendido su origen y su diseño. Las palabras proféticas que se te dan, que se te sueltan, simplemente es una pequeña manifestación de lo eterno, de lo que Dios preparó para ti. Por eso, aquel que juzga las profecías sin un corazón correcto, lo único que está haciendo es mutilar su propósito y destino en la tierra. Y les pasará como Sansón, les pasarán como Barak, les pasarán como Gedeón, que alcanzaron promesas, pero no alcanzaron lo prometido. Quiero orar. Se me vino esta frase mientras estaba sentado. Si quiere apuntarla, si no, luego lo apuntan. Aprenda a recibir los diseños en su espíritu, a planificar la ejecución desde su voluntad y trabajar con su cuerpo con diligencia. Aunque las cosas estaban en lo eterno, usted tiene que sentarse, planificar los costos. Y después que lo planificó, lo voy a ejecutar. Y sea trabajador, diligente. Pero no lo haga al revés. Si ya se equivocó muchos años, ¿por qué se va a volver a tropezar con la misma piedra? Padre, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, amigo mío. No tenga miedo, así como está. Va a recibir inspiración del Espíritu Santo para los próximos pasos que tiene que dar. Espíritu Santo, ven. Guíanos. Espíritu Santo, tú estabas en el origen, tú te paseabas. Espíritu Santo, te necesitamos. Habla al espíritu de los que están aquí, en sus sentidos espirituales. Los sueños del cielo, tráelos aquí al espíritu de todos los que están aquí, en su conciencia. Tú pones el querer como el hacer. Quita el temor en los corazones. Quita la incredulidad. Porque si tú lo dijiste, así será. Sopla, espíritu, más. Sopla, sopla, sopla. Dios me está diciendo que aquí hay personas que tienen que pedirle perdón a Dios, porque todo lo que han hecho lo han hecho desde el alma o desde el cuerpo, porque vieron una oportunidad pero no percibieron que eso no era de Dios. Toma un minuto, ayúdame, producción, por favor. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Dile: perdóname, porque sí tengo riquezas, sí me va bien, pero perdí la flecha, perdí la visión. Espíritu Santo, perdónanos porque no hemos sabido escuchar tu voz. Y todo aquel que se arrepiente de corazón, que esos pecados sean remitidos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo este tiempo. Ahí en su lugar diga conmigo: Espíritu Santo, hazme entender, hazme interpretar tu palabra, así como la inspiraste a grandes hombres de Dios. Tú eres el Espíritu de verdad que me guiará a toda la verdad, las cosas que están por venir. Revélame los diseños, las formas de la creación. Revélame mi propósito eterno. Hazme entender sabiduría celestial y obtener riquezas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén.